Hola, bueno, hoy quiero reseñar la muestra El Museo de los Mundos Imaginarios, curada por Rodrigo Alonso y con montaje de Daniel Fischer en el Cabizbajo, Centro Cultural Recoleta, que estaba muy activo cuando fui a visitarlo. La muestra es una muestra rara, es una muestra infantil, es una muestra que yo supongo, por lo que le escuché decir a Rodrigo Alonso, de que tenía un mensaje o un significado que podía ser descifrado a primera vista. Creo que tiene que ver con una suerte de adaptación del objeto artístico colgado en la pared o como objeto de instalación, es decir, objetos de arte distribuidos de una manera lo más parecido posible a un parque temático. Es decir, hay algo de divertimento para los chicos, ¿no? Es decir, y digo que es divertimento para los chicos porque no llega a ser educativo. Si se quiere, lo educativo de esta muestra es el tener una excusa para acercar a los chicos a el museo, que tampoco es un museo. Pero, digamos, la muestra, más allá de cualquier cosa, y este puede ser una de las justificaciones de por qué la muestra de entrada es tan infantil, está estructurada a partir de algunos textos de Jorge Luis Borges, lo que ya resta la cuestión, digamos, le quita a este tema de la infantilidad, o de lo infantil, o de la imaginación como algo infantil. Y bueno, y con mi acompañante de ocasión, que era Diana, fue Diana, mi amiga Diana, que es psicóloga, y que me ayudó a pensar un poco esto de los mundos imaginarios, teníamos la esperanza de que hubiera cierta exploración, por lo menos para que la muestra se manejara en dos niveles, un nivel infantil y un nivel adulto. Que en el nivel adulto hubiera una suerte de exploración de qué es la imaginación, cómo se relaciona con, para usar un concepto borgiano o lacaniano, con lo especular, cómo se relaciona con la representación, cómo se relaciona con lo infantil y cómo se relaciona con los sueños, ya que se incorporan varios objetos pertenecientes al surrealismo, al espiritualismo abstracto y demás. Bueno, la obra empieza con un video bastante macanudo de Alejandro Gabriel, pero digamos macanudo creo que es la palabra porque es un video con colores tutti frutti, infantiloides, tiene un muñequito amorfo que salta tipo Mario Bros. Y está en una suerte de cinta que hace las veces de loop, que supongo refiere a una de las condiciones esenciales del videoarte, que es el loop. Esta pantalla LED es como el punto inicial de la muestra y también está al final de la muestra, lo que supongo da esta idea de loop, pero no es algo que quede demasiado claro. Esto al lado está acompañado por 4 o 5 Jules Solars, que en este contexto son rebajados al plano infantil, es decir, quedan como jueguitos de un adulto niño sin mayor relevancia. Es decir, a este punto nosotros lo que empezamos a ver es que el concepto de imaginación de Rodrigo Alonso es un concepto infantil, es decir, está relacionado con la actividad de los niños. Esto se refuerza cuando uno entra a la sala lateral, una sala larga, que comienza en sentido horario con una obra de Raquel Forner llamada Gestación del Hombre Nuevo, una obra de 1980, en donde tenemos básicamente el tema de la maternidad, ¿no? Desde un punto de vista no tan surrealista, sino más bien neoexpresivo,
y humanista, digamos, la fecha es 1980, es un periodo más bien humanista de la expresividad figurativa de Raquel Forner. Entonces se refuerza esta idea de el niño, de lo infantil, y a partir de ahí tenemos unas obras bastante bien realizadas de Dolores Avendaño. Son acrílicos sobre papel, Harry Potter y la Orden del Fénix, portada y contraportada, digamos, hay todo un juego pop con Harry Potter, pero en este contexto estos objetos, que son muy atractivos visualmente, terminan reforzando esta idea de lo infantil. Enfrentado a esto hay como un desvío, y en ese desvío tenemos a Poggio, a San Poggio. Y la obra de San Poggio es una obra de hace algunos años y es uno de esos laberintos plagados de gente que a mí me gustan mucho, es decir, que no tienen comienzo ni fin, es decir, es una obra fragmental que no se agota en sí misma, con mucho detalle. Hay una cosa que tiene que ver con el dibujo, con lo joven, pero digamos planteado en los códigos del arte elevado. Digamos, a mí San Poggio es un artista que me interesa. Frente a él hay una obra de Gordín que representa todos los problemas de Gordín, que tienen que ver con esta manipulación de la teatralidad confundida como arte. Es decir, esto básicamente es una pecera enorme con un juego de luces de fibra óptica y un muñequito en el medio. Es decir, básicamente las luces generan en el vacío esa sensación de drama, pero todo queda reducido a la pose. Es decir, Gordín yo lo veo cada vez más perdido. Es decir, las obras de Gordín son bastante espectaculares, pero lo que prometen nunca lo entregan. Es decir, es un poco frustrante lo de Gordín. Luego tenemos, volviendo a la sala lateral, tres obras de Leonidas Gambartes, Payé de Maíz, Pájaro Fósil. Es decir, son obras de carácter obviamente americanista, totémica, y acá uno empieza a confundirse, porque hasta ahora nosotros venimos teniendo personajes del pop infantil, venimos teniendo tematizaciones sobre la maternidad, venimos teniendo una estética infantil, y de pronto pasamos a una estética americanista, totémica, que puede estar ligado con Jules Solar, pero acá ya la cosa empieza a confundir la exploración de los mundos imaginarios. Es decir, un tema curatorial que da para cualquier cosa. Es decir, por eso acá el desafío de Rodrigo Alonso creo que era, por un lado, generar, que creo que lo que se propuso, una muestra que sea atractiva visualmente para toda la familia, pero también poder plantear un segundo nivel de análisis en donde hubiera algún tipo de hipótesis. Es decir, acá es como que la hipótesis tarda en aparecer y cuando aparece se desarma. Siempre referidos a la infancia, serán siempre que evocan cuestiones infantiles, porque pero yo no creo que los mundos imaginarios, aparte la muestra se llama ¿de los mundos imaginarios o los museos imaginarios? ¿De los mundos imaginarios? Porque yo no creo que que la imaginación tenga que ver con lo infantil necesariamente. Y yo creo que acá está el problema. Y además, hasta ahora las figuras que están seleccionadas son como figuras aisladas en el espacio, pero que no tienen que ver con ni mundos ni imaginación. Claro. Esta es Leonidas Gambartes, es una maravilla. Toda esa sala está coronada por una obra que, debo confesar, no me acuerdo el nombre del artista, pero es Muleiro, y está compuesta de dos partes. Una es el traje, una especie de traje de ave con plumas doradas, que está colocado como una especie de
como una especie de crucifijo o como una especie de tótem o, digamos, y al mismo tiempo es una mezcla de ave, disfraz y disfraz de luchador mexicano, es una cosa así. Y después esta, creo que se llama Hermanos la obra, y en el video está la performance en donde él y su hermano, supongo, o los hermanos, supongo, o dos hermanos, de cualquiera, pelean entre sí, y básicamente esa es la obra. Luego están unas fotos de no tengo el nombre, son unas fotos muy Shira Neshat, directamente copiadas, pero con, en vez de toda una ideografía árabe con toda una simbología cabalística, pobre, es decir, y confuso, porque acá ya la cuestión de la imaginación, los mundos imaginarios, salta a la mística, pero mal explorada casi con un código entre feminismo y fashion. Luego hay un video de Anabel Banoni, Encrucijada del 2006, y ahí aparece el primer texto de Jorge Luis Borges, de El libro de los seres imaginarios, en donde básicamente habla de lo especular y lo humano, de la relación entre, digamos, lo representado y la presencia de lo real. Ahí podemos pasar a la sala mayor. Y la sala mayor es, si hasta ahora venimos confundidos, la sala mayor presenta mucha más confusión, con algunos buenos intentos. A mí me entusiasmó bastante la instalación que está apenas uno sale de esta sala, que es básicamente unos irupés flotantes sin agua, con un deck y un lobo, supongo, y un barquito de papel. A mí lo que me interesa, lo que me entusiasmó inmediatamente es la posición en la muestra y cómo el espectador podía asomarse de la misma manera que se asoma el lobo y mirarse, y al mirarse no poder ser Narciso, sino ver un foso sin agua. Personalmente, si yo hiciera coaching con este artista o si tuviera que criticarlo, yo creo que el elemento del lobo como proxy del espectador es demasiada información. Es decir, no lo hubiera puesto, pero digamos la manufactura y el acabado de esta obra es excelente. Es decir, digamos, más allá de todo, en el contexto, uno como que le disculpa las exageraciones. A partir de ahí tenemos otro momento con un texto de Jorge Luis Borges de Otras Inquisiciones, en donde dice: nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo, lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber qué es falso. Digamos, esta es el típico significante flotante de Jorge Luis Borges. Esto también es una dimensión imaginaria de la que habla Borges. Nosotros hemos soñado, hemos pensado, hemos imaginado que después se resiste a aparecer. Nunca es lo que imaginamos. Claro. Es decir, el problema de la representación. Exactamente. El problema del arte. Digamos, ahí está la clave, ahí está la diferencia entre arte y imagen representada. Claro, y quizás ellos ni saben qué están haciendo, pero uno tampoco sabe, ¿no? Interpreta. Que en manos de Alonso es muy peligroso, porque, digamos, en manos de Alonso es todo. Y ahí es donde uno tiene que empezar a usar la muestra para, bueno, meternos en la cabeza de Alonso. Es decir, si Alonso va a usar
el concepto de mundos imaginarios a través de Borges como el significante flotante, es decir, que todo es todo, nada es nada, nada es todo y todo es nada, quizá metiéndonos en su libre fluir de la conciencia podemos empezar a ver. Y lo primero que se nos llama la atención es que lo primero que vemos es una representación fotográfica monumental de Marcos López y su Sireno, es decir, en donde el mundo imaginario infantil y el narciso da lugar a esta especie de monumento a la indeseabilidad gay. Luego tenemos una obra de Susana Consorte, Santa Caracola de los Corrientes Atlánticas 2013, que es adecuada al lado de el pop lunfardo trash de Marcos López. Es mejor que lo de Marcos López, lo de Susan Consorte, porque, digamos, por lo menos se trabaja con cierta iconografía, es decir, tenemos a la a la compañera de él, que no es compañera porque el sireno es claramente gay. Acá tenemos una sirena que está vestida casi como si fuera una prostituta o algo en el Parque del Retiro. Hay toda una idea de exclusión, hay una idea de artificialidad que se va repitiendo también con Marcos López. Es decir, y esto en esta sala más grande lo que vamos teniendo es algo mucho más. Si en el principio teníamos algo infantil, acá tenemos algo más sórdido, algo más, algo que se pierde. Y es acá en donde hay un giro un tanto raro. Yo diría entre pedofílico, entre iconoclasta, entre dark. Es muy raro porque esto es una instalación de juro que no sé quién. Y es básicamente una plataforma de lo que uno sube a través de está atrás del Marcos López, y es básicamente un ano a lo Miguel Harte, ¿no? Es decir, pero es un ano en el centro de esta plataforma de madera muy peligrosa en términos de que para los chicos jueguen. Estaba lleno de chicos, y esto es el agua que empieza a generar cierto mineral y cierto musgo, y que ya se vuelve resbaladizo. Y básicamente entonces tenemos, en términos iconográficos, tenemos un ano gigante, húmedo, detrás de el sireno gay, con niños saltando y divirtiéndose alrededor. Es decir, y todo es muy lúgubre, interesante, raro. Es decir, si uno trata de encontrar algún tipo de hipótesis en esto, bueno, ya se lo imaginarán. En eso, los momentos en los cuales la suspensión del descreimiento, de esta forzada teatralidad de Rodrigo Alonso y sus mundos imaginarios, se rompe con ciertos avisos muy pobretones. Por ejemplo, tenemos toda esta producción de madera, el ano, las luces y demás, y de golpe tenemos una papel de computadora fotocopiado que dice: se solicita desplazarse con precaución. El piso puede estar resbaloso debido a componentes del agua que forman parte de la instalación. Hay alguna gente de seguridad que estaba permanentemente reprimiendo a los chicos para que no hagan cosas, para que no toquen. Es decir, de alguna forma la muestra invitaba a los chicos a participar, invitaba a los chicos a hacer, y por otra parte la muestra no se bancaba que los chicos quisieran hacer lo que la muestra los invitaba a hacer. Entonces había todo un juego de mundo imaginario, libertad, pero que en la práctica era pura represión. Y después, bueno, pasamos a Julia Kosice, pasamos a Erika Bond, y acá hay toda una parte, en la parte cuando uno va saliendo, todo se vuelve galáctico y se vuelve futurista en sentido pop, ¿no?
Y esto va confirmando que en realidad lo que todo esto apunta es a crear una especie de tubo visual para entretener a los chicos literalmente con colores fluorescentes. Y ahí se entra a una instalación que yo había visto, que no ni siquiera son artistas, es un grupo de gente que trabaja con obra que se proyecta sobre un muñeco. Es decir, es más que arte, lo que ocurre ahí es casi como una pieza gigante de cotillón. Ayer me fui a comer con mi amiga Clara Giudice y me contaba, hablábamos yo tengo unos amigos hipsters en Londres que a los chicos les compran esos juguetes de madera, vintage, qué sé yo. Ella me decía, no, los chicos necesitan colores fosforescentes, colores fluorescentes. Bueno, en realidad esta muestra es eso, es decir, es todo un despliegue para colocar colores, cotillón, intercalados con objetos de arte, y en ningún momento se aguanta una hipótesis. Y cuando alguna hipótesis puede ocurrir, esa hipótesis es casi pedofílica. Es una muestra rara, Es decir, y otra de las cosas que hablábamos con mi amiga Diana cuando salimos de la muestra, a 2 cuadras de salir de la muestra te olvidabas. Es decir, es una muestra muy, muy light. Esto es curación en la levedad total. Una muestra, de todas formas, que para lo que creo que quisieron hacer, funciona. Me cuesta pensar en esto como arte. Hay una obra de Silvia Rivas que me encantó, pero se la deglute el resto de la muestra. Es decir, está en el lugar equivocado, en la muestra equivocada, y no tiene que ver con nada. Pero la obra de Silvia Rivas me encantó. Liliana Porter, más de lo mismo, y aporta en este contexto de ese minimalismo metafísico pop que proyecta una suerte de sordidez, digamos, esta cosa muy tanguera de las carencias, ¿no? De que la vida me quitó algo. Hacía mucho que no iba al Recoleta, digamos, mucha gente. Lindo. Hasta la próxima.